Mister. Veo. En directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle por el partido contra el Betis, obviamente. Dos estilos enfrentados. Quique Setién, un nombre que también sonó para venir aquí al Valencia, pero que acabó finalmente en el conjunto bético. ¿Cómo valora este partido? ¿Cómo ha preparado este partido? Porque son dos estilos prácticamente opuestos. Gracias. A ver, preparamos este partido como cualquier otro. No hay distinción. El objetivo es ganar, contrarrestar al rival, sus puntos fuertes, intentar evitar que los pongan en práctica y aprovecharnos de sus posibles debilidades como todo equipo tenemos. Aquí, Chema, de Levante Televisión, Marcelino. No va a estar Javi García, que a priori es el ancla del equipo de Setién. Tiene pinta que van a poder retrasar a Guardado ahí, pero no va a ser lo mismo. Y para las contras igual al Valencia se le abre una puerta por ahí para el partido. ¿Cómo valoras esa baja? Todos los equipos tenemos bajas. Y no considero que un equipo como el Betis o como el Valencia, un futbolista, sea absolutamente fundamental para decantar un resultado a favor o en contra. Buenas tardes, Darío Mola de Bein Sports. Le quería preguntar por las tarjetas amarillas de Parejo, que lleva ya 4. No sé si le parecen muchas para las pocas jornadas que llevamos y si eso lo considera solo una casualidad o si cree que tiene que ver con el nuevo Parejo del que tanto se ha hablado, más implicado y más protagonista en este equipo. Son circunstancias que conlleva la competición. Lo que sí estoy tremendamente satisfecho, muy satisfechos del rendimiento de Dani en estos 7 partidos. Creo que es un jugador muy importante para nosotros. El hecho de que tenga 4 tarjetas, pues no creo que sea un condicionante para nada. Simplemente es aplicar competitividad a cada balón, a cada partido. Bueno, cuando tenga 5 descansará, pondremos a otro compañero y bueno, pues acumulará partidos hasta que sume otras 5, que a lo mejor no es en el resto de la competición. Hola, buenos días, Marcelino. Chimo Basmano, de la cadena SER. 2 cosas. Me gustaría primero que comentara algo que leí el otro día, que usted había evitado la venta de Rodrigo al Manchester City, creo que era por 35 millones de euros. Que nos diga cómo fue eso. Y otra, que nos diga las diferencias que usted percibe como entrenador entre el fútbol de Setién y el de Marcelino. Eso quisiera saber yo. Lo que me preguntas, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo de Rodrigo, por supuesto, no tengo ni idea. Yo puedo deciros que en ningún caso yo paré eso, porque no me consta que haya existido esa posibilidad. Entonces no tengo nada que decir. Y en cuanto... a ver, yo creo que en el fútbol no hay una fórmula mágica que te permita ganar todos los partidos. Yo creo que cada entrenador tiene una propuesta. Creo que hay en la propuesta que hace Quique y que hago yo, hay muchos puntos comunes y hay otros que se diferencian, como es lógico. No estoy de acuerdo en que sea totalmente opuesta, porque creo que el Betis pues utiliza a lo mejor más posesión que nosotros, seguro que sí, pero luego en zona de finalización hace ataques rápidos y utiliza el contraataque cuando puede, como utilizamos todos. Y bueno, pues yo creo que lo único que intentamos es optimizar el rendimiento de las plantillas que disponemos y convencer a los jugadores de que tenemos que jugar de una forma común para lograr buenos resultados. Víctor Lluc, de Onda Cero. Precisamente por el estilo del Betis, ¿esperas un partido parecido al de Anoeta o quieres algo poco menos loco? Quiero ganar. Quiero ganar. Y es posible que haya una similitud con el partido de Anoeta. Es posible. Mister, yo quería preguntarle por eso, porque el Valencia llegaba a Anoeta mucho tiempo sin ganar allí, en ese estadio que era difícil. Lo mismo pasa en el Benito Villamarín. El Valencia hace 9 años que no gana. ¿Firmaría el mismo resultado que en Anoeta? Claro.
Claro que lo firmaría. Nuestra intención es ganar, independientemente de los años que haya que el Valencia no gana, en el campo del rival al que nos enfrentamos, independientemente de estilo de uno y otro. Sabemos, repito, tenemos analizados al Betis, igual que tuvimos en su momento analizado la Real Sociedad. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes, sabemos dónde podemos nosotros generarles daño. Pero a partir de aquí lo más importante para nosotros es volver a nuestro óptimo rendimiento. Ser un equipo solvente en el aspecto defensivo como fuimos durante muchos partidos, ser un equipo con un buen criterio de juego, quizás no con posesiones excesivamente largas, pero con acciones brillantes, combinativas y con llegadas bastantes al área rival, y eso utilizando tanto el ataque como el contraataque, y eso es lo que vamos a intentar hacer contra el Betis. Hola, mister Alberto Chilet de Radio Marca. Dos cuestiones. La primera iba por lo que acaba de comentar, si el parón ha venido bien en ese sentido para, no sé si incidir en defensa o mejorar algún aspecto en concreto para que el equipo vuelva a ser ese equipo sólido defensivamente. Y la segunda, preguntarle por los jugadores tocados, si puede confirmar que puede contar con todos después de lo que ocurrió con Zaza, cómo está Lato, si puede contar con todos. A ver, digamos que el parón no ha sido algo fundamental para mejorar aquello que queremos hacerlo, ¿no? Sino que, bueno, la semana del parón, pues hay también, la primera semana, futbolistas que no están con nosotros, afortunadamente, porque cada vez tenemos más jugadores en la selección. Hay que darles la enhorabuena y alegrarnos todos por esa circunstancia. Y luego, pues bueno, en esta semana sí que hemos intentado trabajar en las situaciones referentes a lo que nos podemos encontrar contra el Betis y en aquellos puntos de mejora que tenemos claro donde debemos incidir. Bueno, contra el Athletic Bilbao cometimos algunos errores, somos conscientes de ellos. Primero se hablan, se dialogan y luego se trabaja para corregirlos. Y los tocados tenemos a todos disponibles. Tenemos a todos. Simo ha entrenado con normalidad después del percance que tuvo el pasado, ayer no, sino el jueves anterior. De la selección llegaron todos los jugadores en condiciones. Tenemos ahí un ligero problemilla con Lato. Rubén está en periodo también de recuperación, todavía no disponible. Fabián también le puede faltar un poco después de la lesión, pero todos, el resto está disponible y otros jugadores están un poquito más cortos de entrenamiento, ¿no? Y Macerro de A3 Media. Bueno, a la espera de que se aclare si se declara o no la independencia de Cataluña, ¿ve lógico que los equipos catalanes sigan jugando en la Liga Española? Es que el proceso está donde está. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, Tengo unos principios, como tenemos todos, donde me gusta que dentro del país pues haya concordia, bienestar, tranquilidad, paz, y yo como español y asturiano es lo que deseo. Hola, mister. Alex López Sanfeliu del Desmarque. Quiero preguntarle por Ferran Torres. ¿Puede usted confirmar que se va a unir a la disciplina del primer equipo como jugador de pleno derecho? ¿Y qué cree que le puede aportar a su equipo, si es así, si es que va a subir? A ver, no te puedo confirmar ese dato exactamente porque no lo conozco. Está claro que dentro de nuestra idea, siempre lo dijimos, siempre dije desde que llegué a este club, que era dar importancia y cabida a los jugadores que venían de las categorías inferiores. Creo que lo estamos demostrando con futbolistas que han ido integrando y están integrando nuestra plantilla, y Ferran pues es el mismo caso. Habrá que seguir unos pasos, un proceso. Es un chico que está en segundo año juvenil y las cosas tienen que ir pues poquito a poquito. Pero sí que nuestra idea es pues ir integrándolo con nosotros, a la vez que tiene que competir. La edad exige, yo creo que lo más prudente y aconsejable es que el futbolista compita. Si tiene posibilidades de competir con nosotros y vemos que es mejor que cualquier jugador de la primera plantilla, así será. Y si no, pues entrenará con nosotros las máximas veces posibles y jugará con quien tenga que jugar.
Buenos días, míster. Pablo Medrano, de Deportes 4. Míster, ¿podemos decir ya que el Valencia es el equipo revelación de esta liga? ¿O eso de revelación es más bien para equipos pequeños? A ver, nosotros no... A mí no me gustan mucho los calificativos. En el mundo del fútbol los calificativos se van cambiando semana a semana en función de los resultados. Nosotros creo que hasta ahora hemos sido un equipo solvente, competitivo, ambicioso, estable, y todo eso es lo que queremos continuar siendo. Sabemos que lo que hemos hecho hasta ahora para nada nos va a decantar que el próximo partido lograr la victoria, y simplemente pues tenemos que poner argumentos en el campo que hemos puesto en todos los anteriores partidos para intentar ganar. ¿Qué seremos? No sé lo que seremos. La definición corresponde a otros. A nosotros centrarnos cada día e intentar mejorar, ser un equipo, repito, competitivo como hemos sido hasta ahora, y el próximo partido afrontarlo como si fuera una final. Sí, hola, míster. Rafa Villarejo, de la COPE. Hemos visto ahí una charla, no sé si formal o informal, en la distancia de los jefes, usted con el presidente y con el director general, y como se avecina ya, aunque es pronto quizá el mercado de invierno, pues a partir de ahora empezamos a preguntarle, ¿ha tomado ya una decisión al respecto de si necesita reforzar el equipo en el mercado de invierno? ¿Es pronto? ¿Hay un plazo para, a partir de entonces hablaremos? A ver, el entrenador, desde que del 31 hasta el 31 de agosto, todos sabéis, lo he reconocido personalmente, que estaba dividiendo mi atención entre lo que era el equipo y la definitiva formación de la plantilla, junto con, bueno, hasta entonces Alex Sanco y Mateu principalmente, que era con los que teníamos conversaciones diarias para intentar hacer una plantilla lo más competitiva posible, que creo que en situación de mucha dificultad lo hemos hecho. A partir de aquí, mi trabajo es entrenar, centrarme en lo que es mi equipo y intentar optimizar el rendimiento, y a la vez pensar en los rivales a los que nos enfrentamos para conocerles con el mayor detalle posible. Todo lo demás se me escapa. En su momento, como es lógico, hablaremos si el equipo necesita reforzarse o no necesita algún cambio. Eso me parece que empieza el día 1 de enero, si no digo mal, hasta el 31 de enero. No estamos pendientes ahora de lo que puede necesitar el equipo en diciembre o no. Creo que en nuestro trabajo tenemos que planificar muy bien los momentos a que dedicar la atención en cada momento. Roberto Ferriol para Tribuna Deportiva de Radio Sport. Le quería preguntar varias cosas. Como usted mismo ha dicho, tiene a todos los jugadores disponibles. Por primera vez en la temporada va a ser la jornada 8, donde va a poder contar con toda la plantilla. Bueno, hay dos matices, perdona que te interrumpa. Que no tiene nadie en la enfermería, por lo menos. Bueno, eso sí. Vale, y después la otra pregunta es, hemos visto al Valencia que en varios partidos le ha entregado la pelota al rival, sin más lejos el partido del Levante, partido del Atleti de Bilbao. ¿Ha cambiado usted algo su forma de preparar el partido? Porque el Betis sí que va a querer el balón. El Betis es un equipo que tiene el balón, que lo quiere. ¿Ha cambiado en algo la preparación del Valencia? A ver, primero, nosotros no entregamos la pelota a nadie. Hay equipos, como el día del Atleti de Bilbao, que nos ganó la posesión de balón, sobre todo en el segundo tiempo, y la que no estoy de acuerdo. El día del Levante, el porcentaje de posesión es superior al que tuvimos nosotros al Levante. Entonces, nuestra idea no es entregar el balón. Nuestra idea es, cuando tenemos el balón, moverlo, poseerlo para generar ocasiones de gol, y cuando no lo tenemos, intentar que el rival nos genere pocas. Es cierto que el segundo tiempo del Atleti de Bilbao no logramos ni lo uno ni lo otro. Repito que sabemos que no hicimos bien, y en nuestra labor está, primero, saberlo, después dialogarlo, como dije anteriormente, y luego corregirlo. Dime. ¿Lo de la enfermería? Y lo de la enfermería, es verdad que están todos los jugadores disponibles, pero como os decía anteriormente, ahí está Rubén, todavía no está en condiciones de afrontar un partido, y Fabián también está corto debido al problema que tuvo en el recto. Dos preguntas. La primera, ¿entiende que haya cierto morbo entre usted y Setién por ese proceso de elección de hace unos meses en el que usted se llevó el gato al agua y fue el entrenador del Valencia, el elegido finalmente? Lo primero, sobre ese morbo.
Y la segunda, sobre Orellana. Ha nombrado antes a Fabián y ha dicho que se le da una lesión. Yo recuerdo que vine a unas ruedas de prensa hace unas semanas y usted solamente me dijo, él sabe cuál es su situación y desde entonces, como en toda la temporada, no ha entrado en ninguna convocatoria. Si cuando esté bien de esos problemas físicos, que me gustaría que me dijera que son, va a estar disponible, puede que llegue a estar disponible y sea uno más compitiendo por un puesto como Pereira, como Guedes, como Santi Mina. ¿Va a estar así Orellana dentro de unos días, unas semanas cuando esté? A ver, aquí yo creo que jugamos un partido en el que juegan dos equipos. Y dentro, cuando juegan dos equipos, el espectáculo lo generan los futbolistas. Entonces, focalizar la atención sobre otra situación que no sea el campo y el juego, creo que se aleja de la realidad. Y yo no me he llevado el gato al agua porque yo no me he enfrentado a nadie para ser entrenador del Valencia, ni competido con nadie. El Valencia habló conmigo, no sé si supongo que hablaría con más técnicos, porque un equipo como el Valencia hablaría con varios técnicos antes de tomar una decisión final, y se decantó por mí. Pero yo no... Planteamos una serie de conversaciones y en esas conversaciones el Valencia me eligió porque nos pusimos de acuerdo. Y en el tema de Orellana, a ver, dije que el futbolista, una vez que decidiera quedarse aquí, donde ya están creo que todos los mercados cerrados, una vez que estuviera a nivel físico en óptimas condiciones, pues sería un jugador más. Intentaremos, seguro que lo logramos, tratarlo como un jugador más, pero yo lo que no te puedo asegurar es cuántas veces va a ir convocado o si va a participar en el juego. Eso lo irá decantando las diferentes situaciones que se vayan produciendo. Pero nuestra idea es tratarlo como absolutamente como un jugador más de la plantilla en todos los aspectos. ¿La actitud es buena? Muy buena. Siempre fue muy buena. Siempre. Desde el primer día que conviví con Fabián. Actitud, diría, inmejorable para la situación en la que estuvo y de la que estuvimos hablando ambos. Hacemos última pregunta. Hola, mister. Aquí Víctor Martí, CV Radio en directo. ¿Cree que por estilo de juego el Betis es un rival que le viene muy bien a su Valencia por su estilo? Yo no creo que los equipos por el estilo vengan mejor o peor. No creo en eso, la verdad. Yo creo que un equipo gana al otro en la mayoría de los casos porque juega ese partido mejor que el otro, de diferentes formas, porque hay muchas en el fútbol. Y no solamente, como decía antes, una mágica que te permita ganar. No creo que nos vengan ni mejor ni peor. Jugamos un equipo que intenta jugar de una forma, otro equipo que, repito, tiene similitudes en algunos conceptos, en otros diferente, cada uno con sus jugadores y que intentará ganar. El Betis juega en su campo, con una afición volcada con su equipo, en un escenario que ha logrado todo victorias, que ha sumado, me parece, 8 goles a favor y 2 en contra, pero nosotros vamos allí con la ambición de ganar. Nuestra única mentalidad cara al partido, como hemos afrontado el resto o los 7 anteriores, es ganar. Muy bien, gracias como siempre. ¿Vale? Buenas tardes.